familia, sí, estoy muy agradecida de poder estar acá para poder predicar para ustedes. La verdad que esto es como un tiempo que yo tuve en una temporada de mi vida que, o sea, me confrontó mucho y quería compartirles, ¿no? Bueno, en la vigilia de septiembre yo había puesto que uno de mis sueños era estudiar lingüística, en la puse. Y yo solo lo puse para ver si se cumplía. Como yo lo puse como ahí como para ver qué tal. Y la verdad antes de eso ya me habían dicho, yo ya había ido a averiguar ahí mismo en la universidad si yo podía tener una beca. Y la verdad como no recibí como la noticia buena, ¿no? Como no, mira, no cumples con esto, tú no puedes tener como esta beca, así. Y la verdad que en ese momento mi sueño parecía como que se estaba muriendo en ese momento. Ay, y la verdad como que empecé a ver más lo que faltaba que lo que yo podía hacer. Pero cuando vi que algo que amaba parecía que se estaba muriendo, se activó en mí una fe desesperada, como una fe que me sacó de la comodidad y me impulsó a hacer algo loco para encontrarme con lo que quería Dios, ¿no? Y yo te quiero preguntar hoy antes de empezar, como, ¿estás teniendo una fe desesperada para buscar a Jesús? ¿Estarías dispuesto a humillarte ante Jesús para que Él te escuche? ¿Cómo lo puedes tener? En esta prédica la vamos a encontrar. ¿Cómo? El título de mi prédica es Una fe desesperada. Título de mi prédica, Una fe desesperada. ¿Cuál es el objetivo de esta prédica? Estar tan seguro de lo que puede hacer Jesús que haces lo que sea para llegar a Él. Y quiero que me acompañen una escritura que está en Marcos 5, del 21 al 23. Vamos a ver una persona que tuvo ese tipo de fe. Vamos a ver. Ahí digan cuando lleguen. Vamos, Kim. ¿Llegaron? Marcos 5, del 21 al 23. Contigo. Ahí vamos a leer. Ay, sí me perdí. Ya. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Sí, bueno, aquí podemos ver a Jairo, ¿no? Un hombre para darles contexto, él era jefe de la sinagoga, ¿no? Ahí dice. Y él tenía un estatus social súper alto, ¿sí? Él era encargado de muchas cosas, direccionaba, organizaba el culto para los Shabbat, conocía a muchos maestros reconocidos, ¿no? Y también cuidaba el edificio para como asegurarse del correcto almacenamiento y la protección de los rollos como de la ley en ese tiempo. Y también se encargaba de dirigir el personal. O sea, si ya tienes una tarea y te estresas, es como Jairo estaba más estresado. Pero sí, mira, acá Jairo reconoce la autoridad de Jesús al verlo y se humilla ante él para que lo escuchara, porque lo que él más amaba se estaba muriendo, era su hija, era su única hija. Según Lucas 8:42 dice que tenía 12 años y era su única hija. Entonces imagínense lo desesperado que él estaba porque su hija vuelva a estar sana, como que viva. Y bueno, ahí yo les quiero preguntar como si están teniendo una como fe como Jairo, como de buscar a Jesús. ¿Estarían dispuestos a humillarse ante Jesús para que Él los escuche? Vemos qué pasos tomó Jairo para tener esa fe que lo llevó a Jesús. Por eso yo solo les tengo 2 tips que igual usé para ayudar. Vamos a ver el primer punto. Está justo en el versículo 21 al 22. ¿Qué hizo Jairo para llegar a Jesús? Si se dan cuenta, Jesús no estaba en un lugar tranquilo. Él estaba lleno como de personas, ¿sí? Él estaba rodeado de una multitud. Entonces Jairo lo primero que hace es cruzar esa multitud. A él no le dio miedo como, no, es que mi hija se está muriendo, yo voy a hacer lo que sea para llegar a Jesús. Jairo dejó lo que estaba haciendo y cruzó toda esa multitud que rodeaba a Jesús para poder llegar a él. Tuvo que dejar de lado el miedo de perder a su hija e ir seguro de que solo con que Jesús la toque con su mano, ya estaría sana. O sea, imagínense esa fe, ¿no? Qué increíble. Y ahí como para que ustedes puedan examinar como cuál podría ser su multitud hoy. ¿A qué le están teniendo miedo hoy para acercarse a Jesús? ¿Cuál es la idea que tienes que no te permite acercarte a Jesús para humillarte ante Él?
con la certeza de que Él tiene autoridad para realizar cualquier cosa. Bueno, ese es el primer tip. Vamos, Kim. Identificar un miedo que no te permita acercarte a Jesús. Vamos, Kim. El segundo tip es del versículo 22 al 23 y también quiero que me acompañen al versículo 35 y vamos a leer hasta el 36. Vamos, Kim. Ahí me avisan cuando llegue. Leo. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y bueno, para este segundo tip, a mí me impresionó. Vamos, Kim. Al menos el versículo 35, porque podemos ver las palabras de ánimo de esos hombres, ¿no? Como, así es el mundo, como, ya para qué estás haciendo eso, déjalo, ya date por vencido, como para qué sigues molestando al maestro, ¿sí? Pero Jesús entiende lo importante que es eso para ti, ese sueño que tienes, eso que quieres cumplir, para Jesús es importante. Y Él no te dice, déjalo, ya no pasa nada, como date por vencido. ¿Por qué no creerle más a Él, no? Él tiene el poder de hacer lo que sea. Y lo que me llama la atención es que Jesús es como, Él ignora todas esas malas noticias. Él solo se enfoca en lo que Él puede hacer para ti, ¿sí? Vamos, Entonces yo te animo mucho a creer en eso. Y un ejemplo así como Jairo cruzó a la multitud y dejó de lado el miedo. Ahí es cuando, bueno, les termino de contar lo que les estaba contando al principio. Ahí es donde puedo ver como que Dios es increíble, ¿no? En este mes de mayo que pasó, la PUSE abrió una beca, la beca San Ignacio, para la carrera que yo había querido estudiar hace mucho tiempo, que era la que puse en la vigilia. Y la verdad, en anteriores semestres no había estado esa carrera. Entonces, cuando vi eso, como se activó esa fe como desesperada. Yo tengo que hacer lo que sea para llegar a eso, como Dios puso eso, entonces yo voy a llegar a eso. ¿Sí? Vamos. No me importó el miedo, no me importó como que haya matemática. Sí, como, y yo me acuerdo que en toda esa semana fue súper como, por así decirlo, tenía muchas cosas que hacer. Tenía charlitas, tenía que hacer como cumpleaños, Eso. como muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Y a pesar de todo eso, yo sabía que si yo como me organizaba para como Eso. llegar a eso, Bien. así como Jairo, ¿no? Yo no creo que él haya dejado todo así como, no, déjeme ahí y deja todo botado, sino que él seguramente dejó a alguien encargado hasta eso, hasta él regresar. Pero él hizo lo más importante, que era salvar a su hija, ¿sí? Entonces yo los animo como en conclusión, que cuando ustedes decidan como tener esa fe desesperada y moverse hacia Jesús, tener en cuenta que Él se encarga de abrir como puertas que pensábamos que estaban cerradas. Como Jairo nos enseña que la fe desesperada no se queda como cruzada de brazos, esperando a ver qué pasa, como, bueno, Jesús, tal vez venga a mi casa como para que Él sane a mi hija, ¿no? Corta, Él hermana. se atreve a romper el orgullo y el protocolo que había en ese tiempo solo para ir donde Jesús. Bien. Él corrió, cruzó la multitud y se arrojó a los pies de Él. Eso. Y de la misma manera, a mí cuando me dijeron que no había opciones y que no podía estudiar esa carrera, parecía como que ya no había opción, ¿no? Pero decidí creerle más a Dios antes que el diagnóstico humano, ¿no? Como antes que escuchar esas malas noticias. Y bueno, si hoy viniste sintiendo que tal vez tus planes, tus estudios o tus emociones están estancadas en medio de la rutina de la universidad, haciendo muchas cosas, no te rindas al miedo ni al que dirán. Jesús entiende perfectamente lo importante que es eso para ti. Él ignora las malas noticias y te mira y te dice que no tengas miedo, que solo creas. Te animo a activar esa fe desesperada, acércate a Jesús y cree que realmente puede hacer cualquier cosa. Y mi reto para ustedes, familia, Rétanos. es que puedan identificar esa cosa que han estado como dejando a último como momento. No, mira, tengo miedo de hacer eso, ¿no? Los animo mucho a poder identificar eso. Y hablarlo, ¿no? Con cualquier hermana, con un hermano, y que se haga el seguimiento, ¿no? Como mira cómo vas con eso,
qué has hecho para poder llegar a ese sueño, ¿no? Entonces, esa familia los anima mucho a eso y para irse a la gloria. Amén.